¿Tienes dientes torcidos, separados o sientes que tu mordida no encaja bien? Porque eso que parece un detalle estético podría ser uno de los 7 problemas dentales que la ortodoncia sí puede corregir. Y ojo, hay uno que es muchísimo más común de lo que parece, pero muchas personas pasan años sin darse cuenta de que lo tienen. En este video te voy a mostrar cuáles son esos 7 problemas, cómo reconocerlos y por qué algunos no solo afectan tu sonrisa, sino también tu mordida, tu higiene y tu salud bucal. Vamos a empezar por los problemas que más gente nota al mirarse al espejo, pero ojo, que algo sea visible no significa que sea solo estético. A veces el diente se ve torcido, separado o fuera de lugar, y detrás de eso ya hay una mordida trabajando mal, una higiene más difícil o un desgaste que va avanzando con el tiempo. Y lo más importante es que, después de estos primeros, vienen otros que mucha gente no detecta hasta que ya están afectando el encaje de la boca. El primero es el apiñamiento dental, que ocurre cuando no hay suficiente espacio en la arcada y los dientes quedan torcidos, montados o girados. Mucha gente piensa que esto solo cambia la apariencia del sorriso, pero también puede dificultar el cepillado y el uso del hilo dental, favoreciendo placa, caries e inflamación de las encías. El segundo es el diastema, que es el espacio entre los dientes, sobre todo cuando aparece en la parte delantera. En algunas personas es solo una característica del sorriso, pero en otras puede estar relacionado con el tamaño de los dientes, la encía o hábitos previos. Es decir, tanto cuando faltan espacios como cuando sobran, la ortodoncia puede ayudar a reorganizar la sonrisa. Hasta aquí parece solo una cuestión de cómo se ven los dientes, pero a partir de ahora ya entramos en problemas donde lo importante no es solo cómo se ve la sonrisa, sino cómo encaja. El tercer problema es la mordida profunda, cuando los dientes de arriba cubren demasiado a los de abajo. En algunos casos, al cerrar la boca, los dientes inferiores casi ni se ven. Y eso no solo cambia la mordida, también puede provocar desgaste, molestias en la mandíbula, dolor de cabeza e incluso irritación en la encía o en el paladar. El cuarto problema es la mordida cruzada, que sucede cuando algunos dientes superiores quedan por dentro de los inferiores, cuando debería ocurrir al revés. Puede aparecer delante, detrás o incluso solo de un lado, y si no se corrige puede afectar la masticación y hacer que la boca empiece a compensar mal. Y si estos ya pueden alterar cómo muerdes, los siguientes dos suelen llamar aún más la atención porque incluso pueden cambiar el perfil facial. El quinto problema aparece cuando los dientes de arriba quedan demasiado por delante de los de abajo. En ortodoncia, esto se conoce como clase 2, aunque muchas personas simplemente dicen tengo los dientes hacia adelante. Además del impacto estético, puede afectar la masticación y hacer que el perfil se vea con el mentón más hacia atrás. El sexto problema es el contrario, cuando los dientes inferiores quedan por delante de los superiores. Esto se conoce como clase 3 o prognatismo. En estos casos, no solo cambia la forma en que encajan los dientes, sino también la apariencia del rostro, porque el mentón puede verse más proyectado hacia adelante, y dependiendo de la severidad, no siempre basta con alinear dientes. A veces el caso exige un abordaje más complejo. Pero todavía falta uno que muchas personas pasan por alto durante años, aunque lo tienen delante todos los días. Y el séptimo problema es la mordida abierta. Aquí, al cerrar la boca, ciertos dientes no llegan a tocarse como deberían, dejando un espacio entre las arcadas. Mucha gente no lo identifica enseguida porque puede convivir con eso durante años, pensando que su mordida simplemente es así. Pero este tipo de alteración puede afectar la forma de cortar los alimentos, la pronunciación de algunos sonidos y el equilibrio general de la mordida. Por eso, aunque a veces no parezca tan evidente como un diente torcido o un espacio entre dientes, puede ser uno de los problemas más engañosos. Y el problema que muchísimas personas pueden tener sin identificarlo bien es la mordida abierta.
porque a diferencia de otros casos que se notan enseguida al mirar la sonrisa, aquí muchas veces la persona pasa años pensando que su forma de morder siempre fue así, sin darse cuenta de que hay dientes que no llegan a tocarse como deberían al cerrar la boca. Y ahí es donde este tema deja de ser solo estético. Porque cuando la mordida no cierra bien, no solo cambia cómo se ve la sonrisa, también puede alterar la forma de masticar, de pronunciar ciertos sonidos y el equilibrio general de toda la boca. Y ese es justamente el punto más importante de este video. Muchas personas creen que la ortodoncia solo corrige dientes torcidos, cuando en realidad también corrige problemas funcionales que el cuerpo termina normalizando durante años. Así que, si mientras veías estos 7 problemas te identificaste con uno o con varios, lo más importante no es solo pensar en si tu sonrisa se ve bien o no. La verdadera pregunta es si tu mordida está funcionando como debería. Porque muchas veces el problema no es lo que más se nota en el espejo, sino lo que llevas años normalizando sin darte cuenta. Y cuando entiendes eso, empiezas a ver la ortodoncia de otra manera, no solo como algo para alinear dientes, sino como una forma de corregir desequilibrios que pueden estar afectando tu boca mucho más de lo que imaginabas. Y ahí viene la parte que casi nadie entiende a tiempo. No basta con saber qué problema de mordida tienes, también importa qué tipo de aparato puede corregir mejor ese encaje en tu caso. Si haces clic en el video que te aparece en pantalla, vas a entender por qué no todas las mordidas se tratan igual y por qué elegir el aparato correcto puede cambiarlo todo.